El tema de hoy es el Sermón del Monte. Y para eso como ya dijimos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 del verso 1 en adelante. Mateo capítulo 5, note usted cómo dice allí el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Este fue uno de los primeros mensajes que el Señor dio, ¿no es cierto? Y que el Señor habló de tal manera que la enseñanza que el Señor dio aquí fue realmente muy palpable, ¿no? Hay en este lugar mucha enseñanza que el Señor da, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí no solamente vamos a hablar el día de hoy de las bienaventuranzas, luego vamos a hablar también qué significa ser sal de la tierra, qué significa ser luz del mundo, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de la ley, ¿no es cierto? Vamos a hablar también acerca de la ira, luego del adulterio, de los juramentos, ¿no? Entonces, y lógicamente que todo esto lo vamos a enseñar de una postura magisterial, ¿no? No solamente vamos a predicar, sino vamos a contextuar la palabra y a sacarle el mayor provecho para que todos podamos aprender, ¿no es cierto? Lo que dice la palabra de Dios. Estamos en la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que en esta iglesia tratamos de no defender posiciones, ¿no? A veces, por ejemplo, hay congregaciones donde defienden mucho lo que el concilio o ellos creen. Aquí nosotros simplemente, mostramos lo que la Biblia dice, ¿no? Nuestra posición doctrinal es lo que la Biblia dice. Muy bien, entonces, comenzamos. El Sermón del Monte, aquí está, el Sermón del Monte. Y las bienaventuranzas es lo que hoy va a hablar. Dice aquí, por ejemplo, viendo Jesús la multitud, ¿no es cierto? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí vemos dos tipos de personas. Aquí vemos, por ejemplo, en este primer sermón que el Señor da públicamente, ¿no es cierto? Vemos aquí la multitud, ¿no es cierto? Y vemos luego aparte los discípulos. La multitud son aquellos creyentes que están ahí, ¿no? Que están ahí, pero no son discípulos. La multitud simboliza aquellos que van a una iglesia, se sientan, aplauden, pero no obedecen la palabra. Porque solamente un discípulo es obediente, ¿no? La multitud es aquella que está un tiempo, ¿no es cierto? Pero de repente viene un momento malo, un momento de prueba, y así como vienen, se van. No así los discípulos. El discípulo tiene características. Por ejemplo, el discípulo permanece en las buenas y en las malas. Luego otra característica del discípulo es obediencia. El discípulo es obediente, a diferencia de la multitud, del que solamente cree, del que solamente asiste, del que solamente es miembro, ¿no? Ya sea de una célula o de una iglesia. No, la multitud es lo que todo el mundo hace. Discípulo es aquel que pone su mirada en el Señor y obedece la palabra de Dios. ¿Es cierto? Muy bien. Entonces, en aquellos tiempos era diferente ahora, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia, viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿No es cierto? En aquellos tiempos, por ejemplo, los que predicaban, los que enseñaban, ¿no es cierto?, tenían la postura de sentarse y todos los que oían de pie escuchando. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora los que escuchan se sientan y los que enseñan tienen que estar de pie, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús no era así. En el tiempo de Jesús los que enseñaban, ¿no es cierto?, se sentaban y los que querían aprender, los que oían, estaban de pie. Pero eso no tiene nada que ver, solamente se lo comento para que sepa. Muy bien. Vamos a ver aquí, verso 2. Y abriendo la boca Jesús, hay que abrir la boca, dice la Biblia, les enseñaba diciendo, ¿no? Muchos hermanos quieren aprender a predicar, pero ¿cómo vas a aprender a predicar si no abres la boca? Muchos hermanos dicen, yo también quiero enseñar, pero ¿cómo vas a enseñar si no abres la boca? Entonces, la práctica hace al maestro. Uno aprende en el camino. ¿No es cierto? Nadie nace aprendiendo. Hay que empezar
abriendo la boca. Entonces, cuando subas a un micro, abre la boca, comparte la palabra. Cuando vayas al hospital, abre la boca, predica a la gente. Cuando vayas al mercado, abre la boca. Y al final terminarás enseñando. Y Dios va a usarte en la enseñanza. Pero hay que abrir la boca, no solamente para comer, sino también para predicar. ¿No es cierto? Muy bien. Y abriendo la boca, les enseñaba diciendo, quiero que noten también, mis queridos y amadísimos hermanos, quiero que noten también que una de las cosas que el Señor más hizo, ¿no es cierto?, fue enseñar. Enseñar. Una de las cosas que el Señor más hizo fue enseñar. El Señor hizo milagros, pero lo que más hacía era enseñar. El Señor echaba fuera demonios, sí, pero una de las cosas que más hizo el Señor fue enseñar. ¿No es cierto? Por ejemplo, luego el Señor en Mateo 28 le encarga a los discípulos, ¿no? Antes de ascender, les dice, y vosotros vayan por todo el mundo, ¿no? Enseñando mi palabra, ¿no? Formando discípulos, enseñando mi palabra. La enseñanza es importante en una iglesia. Si una iglesia no enseña, es cualquier cosa menos iglesia. Uno, hermano, uno va a la iglesia para aprender la palabra, ¿no? Entonces lo principal que en una iglesia, la principal columna que en una iglesia debe de haber es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Lógicamente guiada por el Espíritu de Dios, indudablemente, ¿no es cierto? Entonces, pero la enseñanza es importante, ¿no? Ahora bien, Jesús comenzó a enseñar y comenzó a decir de la siguiente manera. Aquí viene la primera bienaventuranza, dice la Biblia. Bienaventurados. Esta palabra bienaventurados, que se repite aquí y lo repite más adelante, es la palabra griega Macario. Macario. Ahora, esa palabra griega Macario es el nombre también de mucha gente. Hay mucha gente en provincia que se llama Macario. Hay mucha gente en provincia que se llama Macaria, ¿no es cierto? Y a su hijito le pone Maquiarito, ¿no es cierto? Macario en la Biblia es una palabra griega que significa una persona feliz y dichosa, ¿no es cierto? Feliz y dichosa. Es una persona favorecida del cielo, ¿no es cierto? Eso es Macario en la Biblia. Y la Biblia dice, Macario, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien. ¿Qué significa ser pobre? Ser pobre en espíritu, ¿no? ¿Qué significa esta palabra pobre y note en espíritu? ¿Qué significa esa palabra? Muchas veces cuando yo recién congregaba, en los años que tengo sirviendo a Dios, he escuchado a mucha gente pensar de que pobre en espíritu es aquel que está bajo espiritualmente. Entonces, hay muchos hermanos que a veces cuando le hemos hablado de repente, no, hermano, levántate, hermano, ora, hermano, lee la palabra, hermano, congrega. Ellos, he escuchado a gente decir, no, pero la Biblia dice, bienaventurados los que son pobres espiritualmente, hablando. No está hablando de eso. Esa es una mala interpretación de este versículo. Pobre en espíritu no tiene nada que ver con una persona, ¿no es cierto?, tibia espiritualmente. Una persona pobre en espíritu no tiene nada que ver con una persona que prefiere estar bajo espiritualmente. No tiene nada que ver, nada que ver. Pobre en espíritu tiene otro contexto. Vamos a ponerlo de esta manera para que se pueda entender un poco mejor. Espero que estén atentos, mis hermanos. Espero que estén atentos. Muy bien. Esta palabra, pobre, vamos a poner acá, esta palabra pobre en espíritu, vamos a ponerlo al revés, ¿es cierto? Es una persona, ¿no es cierto? Es una persona de espíritu pobre.
¿Qué significa una persona pobre en espíritu o de espíritu pobre? ¿Sabes qué significa eso, mi querido hermano? Está hablando de una persona que, que no es soberbia, que no es orgullosa y que reconoce su necesidad de Dios. Eso es pobreza, pobreza en espíritu, que reconoce su necesidad de Dios, que reconoce que necesita de Dios, que reconoce de que espiritualmente está en bancarrota y que necesita de Dios. Ese es un pobre en espíritu. Cuando Jesús estaba predicando la palabra de Dios, había mucha gente que les estaban oyendo a Jesús, que le estaba oyendo al Señor. Y Jesús veía que algunos fariseos, saduceos, lo miraban y menospreciaban su palabra. ¿No es cierto? Preferían hacer otras cosas y no oír la palabra. Pero también el Señor veía que habían algunos que lo escuchaban a Él, ¿no es cierto? Y que realmente reconocían que necesitaban, ¿no es cierto?, la palabra que el Señor estaba hablando. Y por eso que el Señor señalando, porque eso dice otras versiones, señalando el Señor dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, ¿no? Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, pobres en espíritu, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de el fariseo. Usted recordará cuando el fariseo y el publicano subieron al templo. Cuenta la Biblia que el fariseo comenzó a orar diciendo, Señor, tú debes estar muy contento conmigo porque yo oro, yo leo, yo congrego, yo doy mis diezmos, ayuno 2 veces a la semana, ¿no? Mas el publicano dice que él, reconociendo que estaba mal, le pidió perdón al Señor. Y la Biblia dice que los dos descendieron, pero el publicano, el que reconoció su necesidad de Dios, él descendió justificado. Mas el otro, ¿no es cierto?, dice que descendió así como fue, así vino. ¿No es cierto? Entonces, no seamos como el fariseo, que en este caso, por ejemplo, él pensaba, ¿no?, de que no, que él está bien, yo estoy bien. Mas, sin embargo, ¿no es cierto?, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea, por ejemplo, dice la Biblia que cuando el Señor tocó la puerta, dice la palabra de Dios, ellos decían, yo no tengo necesidad de nada. No, cristianos diciendo, yo no tengo necesidad de nada. Yo conozco la palabra, tengo años en el evangelio, ¿no es cierto? Tengo un cargo, ¿no? Yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico, ¿no es cierto? Y el Señor le dijo, tú crees que no necesitas nada, tú crees que eres rico, que todo lo ves, pero tú eres un pobre, desnudo, ciego y miserable, le dijo el Señor. ¿Por qué les habló así? Porque ellos no tenían esta virtud, ¿no es cierto? Esta virtud de espiritualmente reconocer que necesitamos día a día de Dios, ¿no es cierto? Hay un versículo que habla acerca de la pobreza en espíritu, que habla de reconocer que necesitamos de Dios, ¿no es cierto? Vamos, por ejemplo, al libro de Isaías 66:2. Isaías 66:2. Vámonos para allá. Isaías 66:2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, Dios dice en su palabra, mi mano hizo todas las cosas, y así todas las cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero ¿a quién miraré? Dice Dios. ¿A quién voy a mirar? Dice el Señor. Pero miraré, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ver aquí, qué impresionante, ¿no? Que Dios diga, ¿a quién voy a mirar? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, por favor. Aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿No es cierto?
Muy bien. Y luego dice, es aquel que tiembla a mi palabra. Ya, ahora sí. Vamos para allá. Mira, el Señor dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas. Dice el Señor, atento por favor. Dice Jehová, pero ¿a quién miraré? Dice el Señor, yo que estoy sentado en el cielo. ¿A quién miraré en la tierra? ¿Ah? ¿A quién miraré? Y dice la Biblia de la siguiente manera. Miraré a aquel que es pobre. ¿Te acuerdas el versículo que leímos? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Bienaventurado aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Acá, lo que está en medio de los dos. ¿Quién es un pobre de espíritu? El que es humilde de espíritu. Aquel que dice, yo reconozco que si no fuera por Dios, nada soy. Yo reconozco que necesito de Dios. Yo reconozco que si estoy de pie es por la gracia de Dios. Yo reconozco que si algo tengo es por Dios. El Señor dice, a ese miraré. ¿Quién es pobre en espíritu? Aquel que es humilde de espíritu. Y yo quiero animarte con todo mi corazón a que le pidamos al Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, a ser humilde. Dice, y que tiembla a mi palabra. Ahora, de repente tú te preguntarás, pero mi pastor, ¿cuál es la característica de alguien que es humilde? ¿No? Ya entendí que un pobre en espíritu es una persona humilde, ¿no? Cuando hablamos de humildad interna, ¿no? Humildad interna. Muy bien. Ahora bien, pero ¿qué característica tiene una persona humilde que es pobre en espíritu, no que tiene humildad? ¿Qué característica tiene? Es alguien que tiembla mi palabra, ¿no? Es alguien que tiembla mi palabra. Es alguien que dice, cada palabra que yo escucho de Dios habla mi vida. Es alguien que dice, no, la palabra de Dios yo la respeto. Uy, cada vez que predican la palabra, yo estoy atento porque sé que es la palabra de mi Dios. Uy, no, cuando yo hablan la palabra, por más que sea un versículo que yo conozco, no, yo lo valoro porque es la palabra de Dios. Porque una palabra puede levantarme espiritualmente. Yo necesito la palabra de Dios. Eso es, amado hermano, pobre en espíritu. Muy bien, vamos a volver, por favor. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a volver, por favor, el día de hoy a Mateo 5, verso 3, creo que es, ¿no? Muy bien, entonces, qué lindo es cuando reconocemos que necesitamos de Dios. Qué hermoso es cuando reconocemos que si estamos de pie es por Dios. Qué lindo es cuando reconocemos, hermano. ¿No? Eso se llama humildad. ¿No? Eso se llama humildad. Muy bien. Vamos al segundo bienaventurado. Vamos al segundo bienaventurado. Dice la Biblia, bienaventurados los que lloran. ¿No? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Ahora, alguno de repente puede decir, uy, justo hoy día he llorado, pastor, cuando estaba mirando mi novela, ¿no? Mi novela Los ricos también maman. Justo, pastor, hoy día yo he llorado. No, no está hablando de los que lloran por ver una novela. No está hablando de los que lloran por... justo hoy día he llorado, dirá de repente un jovencito, porque como no limpié mi cuarto, mi mamá me agarró a correazos y en la espalda me dio y he llorado. No, no está hablando de las lágrimas que uno bota por hacer algo malo o de repente porque viste una película que te gustó, ¿no es cierto? No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de aquellos que lloran, ¿no es cierto?, pero por Dios. Aquellos que lloran, pero por el reino de Dios. Aquellos que lloran por un almita. Señor, Padre mío, mira ese vecino cómo vive, Padre, ayúdalo. Y hasta lloras por un almita. Aquellos que lloran, pero porque quieren ser usados por Dios. Levántame, Señor, úsame, Señor. Aquellos que lloran porque de repente están pasando pruebas, ¿no es cierto? Y lo único que pueden hacer es llorar, porque ellos saben bien de que apartarse nunca jamás. No, ellos dicen, yo jamás me voy a apartar, no importa lo que pase, pero sí lloro porque soy un ser humano, ¿no es cierto? Y realmente... y lloran porque están pasando pruebas. Y el Señor dice, ¿no? Bienaventurados los que lloran, dice la Biblia, porque ellos recibirán consolación.
Está hablando los que lloran, hermano, de repente a veces por una crítica. Los que lloran a veces, hermano, cuando se levantan problemas, cuando pasan pruebas. Los que lloran a veces porque fueron a predicar y le tiraron la puerta. Los que lloran a veces porque de repente hacen la obra de Dios, pero a veces de repente no te valoró ese hermano. No siendo líder, de repente ese miembro no te valoró, no te respetó y ese líder llora, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Bienaventurados los que lloran por mi causa. Bienaventurados los que lloran por mí, dice Dios. Bienaventurados los que lloran a veces cuando leen la palabra y leyendo la palabra se les caen las lágrimas. Bienaventurados los que lloran cuando están orando y están orando ahí, ¿no es cierto? Y orando derraman su corazón delante de mí. Dice la Biblia, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde más dice eso en la Biblia? Vamos a Apocalipsis 21:4. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Aleluya. Apocalipsis 21:4. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Apocalipsis 21:4. Cuando estemos con Él, cuando estemos con el Señor, dice la Biblia, enjugará Dios toda lágrima. Así como cuando tú tienes un niñito y ese niñito que aprende a caminar y se cae. Y cuando se cae llora y tú con tu dedo le quitas la lágrima, ¿no es cierto? Así el Señor dice. No todos mis hijos que lloraron por mí, que lloraron, no porque pasaron pruebas, pero nunca se apartaron, que siguieron adelante, que lloraron cuando se levantaban enemigos y todo lo dejaron en mis manos, dice el Señor. Cuando estés conmigo, yo voy a enjugar tus lágrimas, dice la Biblia. Entonces Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahí con el Señor ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, allá no habrá llanto, acá lloramos, pero allá no habrá llanto, dice la Biblia, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay un versículo en Juan que dice, en el mundo tendremos dolor, en el mundo tendremos aflicción, ¿no es cierto? Pero cuando estemos con Él, Él enjugará toda lágrima, dice la palabra. Así que mi querido hermano, dice la palabra que Él cambiará nuestras lágrimas por gozo. Así dice la palabra de Dios. Por ello yo quiero motivarte en el nombre de Jesús. Quiero motivar el día de hoy. Aleluya. Quiero motivar el día de hoy a todo hermano que tal vez está pasando pruebas. A toda hermana que tal vez está pasando pruebas y tal vez estás llorando y te lastiman y te ofenden y te critican porque saben de que ya no puedes decir nada, ya no puedes de repente responder porque ahora eres un siervo de Dios, ahora eres una sierva de Dios. De repente alguien te hizo un daño, ¿no es cierto? Y has aprendido a reposar en Dios. El Señor dice, yo te prometo, bienaventurados los que lloran porque yo te voy a consolar, dice el Señor. Dice la palabra de Dios, el mismo Señor va a enjugar toda lágrima. Así que reposa en el Señor, hermano. Esta vida es pasajera. Esta vida es pasajera, hermano. Esta vida es como una película. Aleluya. ¿No? Esta vida es como una película, cuando te sientas a ver con la canchita y estás mirando el inicio y luego sigue avanzando la película, luego llega la mitad y se pone buena la película y luego estás ahí metido, pero luego ya comienza a bajar la película y se descubre quién fue el malo, quién fue el bueno, ¿no? Y al final, mi querido hermano, la película acaba. ¿No? Así es la vida del ser humano. Es como una película, ¿no es cierto? Por eso hagamos las cosas bien, para que tu película tenga buenas tomas de parte del cielo, para que tu película tenga buenas imágenes de parte del cielo. Muy bien, vamos al siguiente, por favor. Aleluya. Muy bien, dice la palabra de Dios. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados, dice la Biblia. Bienaventurados los mansos. Ay, aquí voy a agarrar carne con aquellos que dicen, ¿no es cierto? Con aquellos que dicen, yo seré manso, pero no soy menso, ¿no? Y yo no sé en la Biblia mormón, en qué Biblia han sacado ese versículo, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Mucha gente piensa que ser manso
significa ser tonto. Mucha gente piensa que ser manso significa quedarte callado, no dejar que te pisoteen, y eso no es así. Por ejemplo, si alguien te roba algo, no es pecado ir a la comisaría. No es pecado, ¿no es cierto?, ir a la comisaría. No, de repente denunciar algo que es ilícito. No es pecado. Ahora, lo que sí está mal es cuando se mete en juicio, ¿no es cierto?, entre cristianos. Eso sí está mal. Pero luego de eso, hermano, ¿no es cierto?, un vecino se mete a robar a tu casa, no está mal ir a la comisaría, denunciar, no es pecado, ¿no? Que alguien te diga, así eres cristiano, eso no es pecado, porque la autoridad ha sido puesta por Dios. A veces los amigos te molestan, te humillan, ¿no es cierto? Y a veces tú dices, no, pero eso no está bien. No, pero así eres cristiano, pero te estoy diciendo que eso no está bien, eso que tú dices no es correcto. No, pero así eres cristiano que respondes. No, o sea, ser manso no significa que no hables. No significa que no hables. Ser manso, esta palabra manso en el griego significa debajo de, debajo de. Tiene que ver con obediencia. Cuando el Señor aquí en la palabra habla, bienaventurados los mansos, el contexto de esta palabra mansedumbre habla de obediencia. Bienaventurados aquellos que cuando se convierten al Señor, ¿no es cierto?, por más que eran rebeldes en el mundo, por más que eran altaneros, malcriados, por más que eran soberbios, orgullosos, pero cuando vienen al camino del Señor, se ponen debajo de la voluntad de Dios y obedecen con mansedumbre lo que Dios quiere que hagan. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo le comento a usted, amado hermano, yo le comento, por ejemplo, a usted, hermano, en el mundo, wow, en el mundo, hermano, yo no obedecía a nadie, ¿no? Yo no obedecía a nadie, ni tampoco le aguantaba pulgas a nadie, ¿no? Era un chiquillo, hermano, mocoso soberbio, orgulloso, ¿no? Pero cuando Cristo entró a mi corazón, Él cambió mi carácter, Él cambió mi vida, Él me ayudó. Y es por eso que por su gracia yo puedo seguirle, obedecerle, hacer su voluntad. Como dice la palabra, ¿no es cierto? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿No es cierto? Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Entonces, mansedumbre, aquí está hablando de obediencia. Bienaventurados los que obedecen, ¿no es cierto? Está hablando de obediencia. Entonces, ¿cuántos cristianos hay que a veces uno les dice, no, hermano, pero recuerda, no dejes de congregar? Ah, no, pero yo en mi casa. No, pero yo en mi casa, no, pero si ya podemos congregar, no dejes de congregar. No, pero yo en mi casa, yo prendo el televisor y ahí pongo YouTube, una prédica. Está bien, hermano, pero la Biblia dice, no dejes de congregar. Ah, no, yo sé que la Biblia dice, pero yo pongo ahí una prédica que tengo yo y yo pongo canal cristiano, yo pongo canal cristiano, ahí me pongo a mirar. Está bien, eso es lo que tú, ya, hermano, haz lo que tú quieras. ¿Por qué a veces pasa eso? Porque falta mansedumbre. Cristianos que dicen, lo que Dios diga, eso voy a hacer. Lo que la palabra diga, eso yo lo voy a hacer. ¿No es cierto? Hay un corito que antes cantábamos, hermano, que decía, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y todos cantábamos y gritábamos, amén. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y esa es la gente mansa. La gente mansa es aquella gente que dice, si el Señor me dice, no robarás, yo no voy a robar. Yo no voy a robar. Si el Señor me dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, yo voy a predicar el Evangelio. Yo no voy a ser un ladrón. Yo no voy a ser alguien que haga mi voluntad, que tenga mis pensamientos, que haga lo que yo siento, que haga lo que yo quiero. El Señor está buscando, hermano, a cristianos mansos, ¿no? ¿Y quién fue ejemplo? Jesús. Mira, vamos a verlo. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Vamos para allá.
Mateo 11, 29. Gloria a Dios. Mira lo que dice el Señor. Mira lo que el Señor dice. Aprende de mí, dice el Señor. Aprende de mí. Llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros y aprende de mí. Está hablando el mismo Señor. Que soy manso. O sea, que soy obediente. ¿No es cierto? El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero yo aquí en la tierra, en mi condición de hombre, dice el Señor, todo lo que el Padre diga, yo lo hago. Todo lo que el Padre diga, yo lo hago. Aprendan de mí, que soy obediente, que soy manso a todo lo que Dios dice, la voluntad de Dios manda, que soy manso y humilde, ya lo vimos ya, y humilde de corazón, no, siendo obediente y humilde, dice la Biblia, hallarás descanso para vuestras almas. Qué impresionante, ¿no? Mira, vamos a verlo aquí, por favor. A ver, aleluya. Dice la Biblia, vamos a ver aquí, esa palabra descanso es la palabra paz. Pero dice la Biblia, aprender de mí que soy manso. Esa palabra manso es obediente, habla de obediencia. Y esa palabra humilde es la palabra humildad. Vamos a ver por acá. Dice la Biblia, aprende a obedecerme, dice el Señor. La obediencia trae bendición. La obediencia abre puertas. La obediencia, ¿no es cierto?, agrada a Dios, atrae a Dios. El Señor dice, ¿no es cierto?, aprender de mí, que soy manso y humilde. Manso tiene un contexto de obediencia, ¿no es cierto? Aprende de mí, a estar debajo de mí, a obedecer. Aprende a ser obediente y humilde. Sé humilde. En todo lo que hagas, en todo lo que hables, cuando trates a alguien, sé humilde y hallaréis descanso a tu alma. ¿Qué es descanso? Paz. ¿Dónde venden la paz? No se vende. ¿Dónde la compro? No se vende. ¿Dónde la hallo aquí en la tierra? No se vende. ¿Cómo puedo tener paz? Ven a Cristo. Y cuando vengas a Cristo, sé obediente a Él. Y sé humilde de corazón. Y el Señor dice, tendremos paz. Muy bien, vamos por favor al siguiente versículo. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre. Ay, 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 los que tienen hambre, ¿no? Y los que tienen sed, dice la Biblia, pero de justicia, de Dios, porque ellos serán saciados. Qué lindo es tener hambre de Dios. Qué lindo es tener hambre de la palabra, hambre del reino de Dios. Qué hermoso, mi querido hermano. Mira, escúchame bien. Aquí la palabra que a mí me asombra es la palabra ellos. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué aquí la palabra ellos es importante? Escucha, bienaventurados, dice el Señor. Estaba ahí la multitud y los discípulos. Bienaventurados los que tienen hambre de Dios, los que tienen hambre de la palabra, hambre de congregar, hambre de obedecer, hambre de hacer la voluntad de Dios, hambre y sed de las cosas de Dios, porque ellos serán saciados. La pregunta es, ¿y los que no tienen hambre? Los que solamente van a la iglesia a quedarse dormidos en la prédica, los que solamente se conectan solamente para mirar, pero no están atentos a la palabra, no están oyendo, no están apuntando, no tienen hambre, y aquellos que ni se conectan. Bueno, la Biblia dice que a ellos no. Dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Por eso que en la iglesia hay dos tipos de personas. Están los que salen de un culto diciendo, qué tremendo el servicio, qué hermoso, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado, qué hermoso, aleluya, me he gozado el día de hoy, qué tremendo, ¿no es cierto? Pero están también otros que dicen, hermano, ¿qué te pareció el servicio? Y hermano, ¿y qué tal? ¿Te gustó la palabra?
¿no? Y tú lo ves como que no lo ves saciado. ¿Por qué? Porque Dios sacia a los que tienen hambre. O sea, reciben, pero los que quieren. ¿No es cierto? Los que quieren. Entonces, eso es importante, mi querido hermano. Por eso vamos a ver un versículo de la palabra que hoy queremos dar a todos ustedes que tienen hambre y sed de Dios. Vamos, por favor, a Isaías 55.1. Isaías 55.1. Nunca pierdas el hambre de Dios. Isaías 55.1. Muy bien. Vamos para allá. Gloria a Dios. El hambre y la sed de Dios. ¿Qué pasa cuando un cristiano pierde el hambre de Dios? El hambre por las cosas de Dios. Se convierte en un religioso. Cae en la religiosidad, en el costumbrismo, próximo a apartarse, a desanimarse. Es lo peor que puede pasar. Cristianos robóticos. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y levanta la mano por levantar, dice gloria por decir. Dale fuertes palmas en nombre del Señor, hermano. 1, 2, listo. Mientras que el que tiene hambre, ¿cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Porque saben que están glorificando a un Dios vivo. Cuando dicen, dale fuertes palmas al Señor, se revientan la mano. Son palma poderosa. Se revientan la mano dándole palmas a aquel que salvó su alma del infierno. Nunca pierdas, hermano, el hambre por las cosas de Dios. No lo pierdas. Perder el hambre a las cosas de Dios es como cuando en un matrimonio se perdió el amor. Si siguen juntos, pura costumbre. Pura costumbre. Para que mi familia no hable mal. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los hermanos? Se perdió el amor. ¿Y se puede estar bien por costumbre? Sí. Mira, yo no te molesto, tú no me molestas, nos sobrellevamos y ahí estamos. ¿No es cierto? Pero no es lo mismo cuando una pareja está enamorado. Es otro level, es otro level. ¿No es cierto? Por eso, hermano, no pierdas el hambre en las cosas de Dios. Mira lo que dice acá. Dice, a todos los sedientos, esos que tienen sed de Dios, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Pronto nos reuniremos. Oremos para volver al templo y cantar los últimos hits espirituales en el Señor. A todos los sedientos, venid, dice el Señor, vengan a las aguas gratuitas. Y a los que no tienen dinero, no te preocupes. Aquí tenemos a tu hambre y tu sed de Dios gratis para ti. Solamente busca a Dios. Hay alimento y agua para ti. Venid, dice el Señor, comprar y comer. Venid, comprar y compra sin dinero. Solamente ven, dice el Señor. ¿Qué necesito? Hambre, necesidad de Dios. Comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Aleluya. No pierdas el hambre, mi querido hermano. No pierdas el hambre. ¿Alguna vez has tenido hambre? ¿Has tenido hambre alguna vez? En los tiempos cuando era niño y papá se fue de la casa, la pasamos duro. La pasamos duro, muy duro, hermano. Y conocí lo que es tener hambre. Sé lo que es tener hambre, hermano. Y luego comerte algo, pero delicioso, ¿no? Pero no tanto por el gusto, sino por la necesidad. Sentir hambre de Dios es tener necesidad de Él. Y cuando sientes necesidad de Él, todo lo que hagas, escuchar la palabra, cantar, predicar, liderar, lo vas a hacer con gusto. Por eso cuando tú ves a alguien que lidera con gusto, es porque tiene hambre de Dios. Cuando tú ves a alguien que congrega con alegría, con gozo, con gusto, es porque tiene hambre de Dios. Y cuando tú ves a alguien que dice, ay, no sé,
No, de verdad que no, estoy desanimado, estoy desanimado. Ese perdió el hambre, ya. Ese ya no tiene hambre, ya. Ya no tiene hambre de Dios, tiene hambre de repente de otras cosas, pero no de Dios. Porque cuando uno tiene hambre de Dios y vienes a Él, todo lo que haces para Él, lo haces con gusto. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a otro texto de la palabra. Vamos para allá, vamos para allá. Gloria a Dios, aleluya. A ver, vamos al versículo, Mateo dijimos, ¿no? Mateo 5, 4, a ver. Estamos hablando de los sedientos, ¿no? Vamos a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Padre Santo, ¿qué está pasando? Mira lo que dice la Biblia. Desead, esta palabra es tan importante, mis queridos hermanos. Desead, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero desead, tienes que querer, tener hambre, querer más de Dios. Pregunta, ¿estás deseando? ¿Estás deseando? ¿Sientes ese deseo? Sí, pastor, yo quiero aprender más. Yo quiero saber más de Dios. Yo quiero estudiar. Yo quiero que haga más cultos. Quiero conectarme. Pastor, yo quiero que oremos, que haga más oraciones. Yo quiero predicar. Yo quiero liderar. Yo deseo, pastor. Te felicito, tienes hambre. Estás con hambre de Dios. Pero cuando le hablas, por ejemplo, a alguien, ¿no es cierto? Hermano, no, vamos a predicar. Yo te confirmo. Hermano, va a haber oración. Vamos, yo te confirmo. Hermano, sería bueno que apoyemos la obra. Yo te confirmo. Ese no tiene hambre. Ese no tiene hambre. No pierdas el hambre en las cosas de Dios. Vamos a ganar el tiempo, hermanos. Mateo, aleluya, 5:4, ¿no? Vamos ahora al siguiente. Muy bien. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la Biblia. Bienaventurados, dice el Señor, los misericordiosos. Cuando Dios toca una vida, cuando una vida es cambiada por Dios, según la palabra, el amor de Dios entra en él. Entra en él para que ahora pueda amar, para que ahora pueda perdonar. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos. Entonces, aquel hijo que estaba resentido con sus padres puede perdonar. De repente, aquella persona que estaba peleado con un familiar, ahora puede perdonar, puede amar. De repente, a alguien que no podía perdonar a su cónyuge, que no podía perdonar de repente, hermano, a su esposo, a su esposa, ahora puede amarlo. Ahora puede amarlo, puede amarla, puede perdonarlo. Bienaventurados los misericordiosos, pero ese amor viene de Dios a nuestros corazones. ¿Quieres que te lo demuestre? Vamos a demostrártelo. Vamos a Romanos 5:7. Aleluya. Romanos 5:7. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5:7. Romanos 5:5, perdón. Romanos 5:5. Dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza. Nunca te avergüences de esperar al Señor. Nunca te avergüences de decir, Él prometió volver y yo lo estoy esperando. Nunca te avergüences en decir, yo creo en Dios y lo estoy esperando. Dice la Biblia, la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice la Biblia, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El día que creímos, el Espíritu Santo, ¡pau!, entró en nosotros. Y en ese momento Dios derramó su amor. Cuando nosotros podemos amar ahora, cuando ahora podemos perdonar, no es porque somos buenos, es porque hemos nacido de nuevo y Él ha derramado su amor en nosotros. ¿No es cierto? Porque nosotros, por nosotros mismos, ay, 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 hermano. Ay, ay, ay. Pero
¿Por qué podemos amar nosotros? ¿Por qué podemos perdonar? Porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Aleluya. Volvamos a Mateo, por favor. Así que, hermano, vamos a Mateo 5, verso... aquí estamos. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos. Recuerda, cristiano, es importante perdonar y es importante amar. No estés enojado con nadie, ¿no es cierto? Ni tampoco en peleas con nadie, sino lleva tus cargas al Señor, ¿no es cierto? Y aprende a perdonar y aprende a amar. De repente alguien que nos escucha por primera vez dice, pero ¿cómo que me está pidiendo? Usted no sabe lo que yo pasé. Mira, ni necesito saber lo que pasaste. Pero solamente Dios, ven a Él, puede derramar amor en ti para que puedas perdonar y para que puedas amar. Y perdonando y amando serás feliz, serás dichoso, nunca odiando, nunca guardando rencor, guardando amargura, odiando, nunca. Eso no trae felicidad. La felicidad, bienaventurado, Macario, feliz, dichoso, alegre, es cuando podemos amar y perdonar. Recuérdalo siempre. Luego dice la Biblia, luego dice la palabra, bienaventurados los limpios de corazón. Aleluya, porque ellos verán a Dios. Esa palabra limpio de corazón tiene que ver con tener un corazón sincero. La sinceridad es importante, mi querido hermano. La sinceridad es importante. Cuando somos sinceros con Dios, a Dios no puedes ocultarle nada. Él sabe lo que tú piensas. Él sabe lo que tú sientes en tu corazón. Él sabe, hermano. Él conoce tus debilidades. ¿Qué haces ocultándote ante Dios? Habla con Él. Dile, Señor, tú sabes lo que yo pienso. Tú sabes cosas que yo siento. Sabes mis debilidades. Ayúdame, Señor. El Señor dice en su palabra, acercaos a mí con corazón sincero, dice en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10:22 me parece, acercaos a mí con corazón sincero, dice la Biblia. Eso implica tener un corazón limpio, venir a Dios con un corazón sincero, ¿no es cierto? Diciéndole, Señor, aquí estoy delante de ti, ayúdame, levántame. Señor, ayúdame, fortaléceme. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos, por favor, al libro de Salmos, capítulo 24, verso 3. Salmos 24, verso 3. Vamos para allá. Gloria a Dios. Salmos 24, verso 3 y 4. Mira lo que dice la Biblia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Padre Santo, ¿qué está pasando? ¿Quién irá al cielo? ¿Quién subirá al cielo? Dice la Biblia. Vamos a ver. El que tenga un cargo. No. A Dios, hermano, a Dios no lo apantallas con cargos. Aunque Dios bendice, dice la Biblia que toda obra que hacemos no es en vano. Pero no es que porque tengas un cargo vas a entrar al cielo. ¿Quién entrará al cielo? El que conoce mucho la Biblia. El diablo también entraría. El que tiene años en la palabra. El diablo tiene más años que nosotros. No, hermano. ¿Quién entrará al cielo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos. El limpio de manos. Y el puro de corazón. Padre Santo. El limpio de manos y el puro de corazón. Entonces, hermano, necesitamos, como dice la Biblia, hermano, necesitamos ser limpios y puros de corazón. Vamos a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Vamos para allá. Gloria a Dios. Muy bien. Aunque este texto me parece que este versículo me parece que lo voy a guardar para la siguiente. Vamos a volver al Mateo 5:8. Ahí está. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a ver si es Romanos 12. A ver, vamos a ponerlo aquí. Romanos 12:18.
Romanos 12, 18. Vamos para allá. Estamos viendo algunos versículos, mis hermanos. Romanos 12, 18. Claro. Sí, este versículo que está aquí son versículos que estoy guardando para el último caso. Muy bien. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces dice la Biblia, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No es cierto? Entonces, como ya leímos el versículo que les mencioné al principio, Hebreos 12, 14. ¿No? Ya les puse ese versículo, pero pensé que no era. Vamos a verlo. Hebreos 12, 14. Dice la Biblia, seguid la paz con todos. Recuerda que dice la Biblia, bienaventurados los limpios de corazón, porque los limpios de corazón verán a Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, limpieza de corazón, sin la cual nadie verá al Señor. Y sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. ¿Es cierto? Entonces, volvamos a Mateo 5, 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces necesitamos, hermanos, sinceridad, necesitamos también santidad para poder estar, amados hermanos, cada día con Dios. Nos quedan 3 minutos y terminamos. Vamos, hermanos, para la siguiente. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? Es alguien que evita problemas. Es alguien que evita problemas. Una hermana hace tiempo me decía, pastor, yo vengo de una familia, lógicamente una familia brava, y cada vez que tienen problemas me llaman. Oye, mira que a la abuela, que la han humillado, estamos todos agarrando piedras, es el del frente, que tienes que venir. ¿No es cierto? Y yo antes corría, ¿no? Oye, que la prima, oye, que el vecino. ¿No es cierto? ¿Qué puedo hacer ahora que estoy congregando? Me preguntaba ella. Y la respuesta que yo le daba era, no te metas, no te metas. La familia no es para matarse, la familia es para conversar, saludarse y pasarla bonito. No te metas, tú eres cristiana. ¿Qué hace una cristiana metida en un problema de mundanos? ¿Qué hace una cristiana corriendo ahí con los mundanos, ahí con piedras y palos? Tú eres cristiana. Estás empezando a congregar, te has levantado, no te metas, no te metas. Entonces, hermano, bienaventurados los pacificadores, ¿no es cierto? Entonces, evite problemas. Hay a veces hermanitos que qué cosa que el vecino dice, no, yo voy y le meto un cabezazo espiritual. No, no, hermano, evita problemas, ¿no? ¿Qué cosa que el hermano ha dicho? No, yo voy a ir y le voy a meter su gritón al hermano. Hermano, no pelees, hermano. Sea un pacificador. Si algo hay que aclarar, si tienes que aclarar, bueno, se aclara. ¿No es cierto? Pero no pelees. No es bueno que un cristiano, dice la Biblia, que el siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Qué cosa? ¿Que a mí? No, que por acá, que por allá, que a mí nadie me la hace, que yo soy un camasca, ¿Qué es eso? Eso no sirve, hermano. Eso no es evangelio, eso no es palabra de Dios. Tú no estás para defender tu apellido, tú estás para defender el reino de Dios. Tú estás para defender la palabra. ¿No es cierto? Evita problemas, hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos, por favor. Ahora sí, vamos a Romanos 12:13. Romanos 12:13. Gloria a Dios. Romanos 12:13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12:18. Gloria a Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera, Romanos 12:18. Si es posible, hermanos de la gloria de Dios y también al pastor, si fuera posible, en cuanto dependa de vosotros, hermanos de la gloria de Dios y también los invitados, en cuanto dependa de ti,
Mantente en paz con la gente, en paz con todas las personas. No te pelees, no te metas en pleito ajeno, no te metas en problemas, no te metas a cosas que no te corresponden, no te metas, porque luego al final esa persona se arregla y tú saliste mal parado, tú quedaste mal, ¿no es cierto? A veces nos metemos, ¿no? ¿Qué cosa? Que por acá, que por allá. Luego esa persona se arregló y tú ¿cómo quedaste? Quedaste mal. No te metas en problemas. Aprendamos a ser sabios. Aprendamos, hermano, a ser sabios. Evitemos los matrimonios. A ver, Padre Santo. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores. Matrimonios, eviten problemas, por favor. Hogares, familias, eviten problemas. Qué lindo es una casa cuando hasta se escucha a los pajaritos trinar, ¿no? Qué lindo, hermano, es una casa cuando todo es hermoso y no hay gritos, no hay peleas y no hay insultos y no hay, hermano, escándalos. Hermano, evitemos problemas. Cristiano, no te pelees con tus vecinos, ¿no? Porque luego estamos yendo a predicar por tu casa, estamos yendo a predicar por tus vecinos y todos están diciendo que eres problemático, que nadie te puede decir nada, que apenas una gota de agua te cae para tu casa y ya estás saltando como si fueras un cocodrilo. No, hermano, aprendamos por favor y seamos, hermano, pacíficos, pacíficos. Y bueno, luego termina diciendo, bienaventurados los que padecen persecución. Vamos terminando, Reinita. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Te están persiguiendo, hermano? Bienaventurado eres, dice la Biblia, porque tuyo es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa te levanten falso testimonio, te insulten o te traten de menos, te vituperen y te persigan y digan toda clase de mal, dice la Biblia, mintiendo. Gózate cuando pases problemas, alégrate, gózate y alégrate porque el galardón que Dios tiene para ti arriba en los cielos es grande. Dice la palabra, gozaos y alegraos porque vuestro galardón en el cielo es grande, porque así también como te persiguen a ti, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Así que, hermano, aquí nos quedamos. El día de mañana, el tema, sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. El día de mañana. Quiero animarte con todo mi corazón, que sigas conectado, que compartas la palabra, que prediques la palabra y que esta palabra que hoy has escuchado sea una semilla preciosa que quede sembrada en tu corazón.